Vamos a comenzar la clase. Bueno, estábamos viendo problemas que tienen que ver con rotación, problemas que tienen que ver con momento de inercia, y vamos a seguir un poco en esa línea, siguiendo pues, viendo este tipo de problemas para finalizar ya este tema, y básicamente ya casi completar el contenido del curso. Y vamos a comenzar con otro ejemplo más, parecido a estos que estábamos viendo la semana pasada. En este problema, lo que se tiene es una mesa, y en la esquina de la mesa hay una polea que está conectada a una masa M1 y a una masa M2. Entonces, M1 y M2 están conectadas por una cuerda o por un cable que está enrollado en una polea de radio R. La polea tiene momento de inercia, o sea, esto quiere decir que tiene masa. Por lo tanto, o bueno, se considera la masa, porque hay otros problemas donde no se considera la masa. Y esto quiere decir que las tensiones no son iguales. Y vamos a suponer que la polea está rotando a la derecha, o sea, en dirección de las manecillas del reloj. El radio de la polea es R y el momento de inercia es I. Nosotros queremos conocer las tensiones en las cuerdas, o bueno, en la cuerda, pero a ambos lados, del lado que está conectado con M1 y del lado que está conectado con M2, así como la aceleración de los bloques. Y nosotros sabemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces es alfa por R. Y esa va a ser la misma para las tensiones y para la polea. La aceleración tangencial pues no va a depender de otra cosa. Y obviamente no puede variar porque, o sea, la polea está rotando pues con cierta aceleración y eso también se ve reflejado en los cables. Lo que sí puede cambiar es la tensión. Vamos a ver qué pasa para cada una de las masas. En el diagrama de fuerzas de M1, pues tenemos las fuerzas. M1 es la que está sobre la mesa. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso, que es M1 por G. Tenemos la normal, que es Fn. Y tenemos la fuerza tensión, que va a la derecha. Ahora, para la polea, tenemos que esta está sintiendo la tensión a la izquierda, la tensión T1, la tensión T2 hacia abajo, la fuerza del peso, ¿no? Primero, la fuerza del peso de la polea, y después una fuerza que vamos a llamar fuerza en el punto A, que es la fuerza de soporte. Es la fuerza de soporte de la polea, y esta va a tener dos componentes, va a tener una componente X y una componente en Y. Entonces, todas estas fuerzas están actuando sobre la polea. Y finalmente, sobre la masa M2, pues vamos a tener solamente el peso hacia abajo, M2 por G, y la tensión hacia arriba. Pero ahora es la tensión T2, porque recuerden que la tensión T2 es diferente de la de T1, que es la que está asociada con la masa 1. Y pues obviamente este es un problema similar a los que estamos viendo desde la semana pasada. Entonces, esto quiere decir que cuando hay rotación, en este caso la polea está rotando, la suma de torcas va a ser igual a el momento de inercia por la aceleración. Esto es lo que les comentaba la semana pasada, que básicamente esta es como la ley de Newton, pero cuando hay rotación. En vez de las fuerzas externas igual a la masa por aceleración, aquí tenemos la suma de las torcas,
igual al momento de inercia que lleva implícitamente a la masa por la aceleración angular. Y entonces, bueno, vamos a determinar la suma de las torcas en el punto A. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la polea. Y nosotros dijimos que la polea pues está ubicada en lo que llamamos un punto A mayúscula. Entonces la suma de torcas en A va a ser igual a, viendo el diagrama de la polea, pues es la tensión 2 por el radio menos la tensión 1 por el radio igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Y para M1, ahí sí, pues de hecho M1 y M2 no están rotando. Entonces ahí lo que uno toma pues es la ley de Newton, la de siempre, la normal. Y esa nos dice que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuál es la suma de fuerzas en X para la masa M1? Pues M1 solo, en X solo está actuando la tensión 1. Entonces aquí tenemos tensión 1 igual a masa por aceleración, masa M1. Y para la masa M2 tenemos que la suma de fuerzas en Y es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Cuál es la suma de fuerzas en Y para M2? Pues es la tensión 2 menos el peso M2G, igual a la masa 2 por la aceleración. También recuerden que aquí arriba, bueno, en realidad en todas partes, habíamos visto que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces podemos sustituir la ecuación 4, aceleración, igual a aceleración angular por el radio. Y podemos meter las ecuaciones 2, 3, 4 en la ecuación 1, que era la de tensión 2 por R menos tensión 1 por R, igual al momento de inercia por aceleración angular. Y eso nos queda M2G por R menos M2A por R, pero factorizamos R y entonces lo dejamos fuera del paréntesis, menos M1 por aceleración por R, igual a I por A sobre R. Y aquí pues uno puede despejar. Por ejemplo, tenemos M2 por G por R y todo lo demás lo dejamos en el lado derecho, igual a el momento de inercia por la aceleración sobre el radio, más la masa M2 por aceleración por el radio, más la masa M1 por aceleración por el radio, igual, o sea, del lado derecho podemos nosotros factorizar la aceleración y nos queda el momento de inercia sobre el radio, más la masa M1 por el radio, más la masa M2 por el radio. Y todo eso multiplicando a la aceleración. Ya tenemos la aceleración del lado derecho despejada, entonces podemos dejarla sola y pasar del otro lado el término que está multiplicando a la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a M2 por G por R sobre el momento de inercia sobre R más M1R más M2R. Y ya en el denominador uno puede factorizar una R. Entonces cuando sacamos la R como factor común de todos los términos del denominador, pues nos queda R por el momento de inercia sobre el radio al cuadrado más M1 más M2. Y entonces la aceleración nos queda como M2G, el R del numerador se eliminó con un R del denominador y el denominador queda M1 más M2 más el momento de inercia sobre R cuadrada. Y ya tenemos una expresión para la aceleración. Ahora podemos sustituir esta expresión para la aceleración en 2, que es la que nos dice cuánto vale la tensión 1. Cuando sustituimos en 2, pues la tensión 1, que era
masa 1 por aceleración, nos daría masa 1, aquí está, por la aceleración, que sería m2g sobre m1 más m2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Y ya tenemos tensión 1. También podemos sustituir la ecuación 5, la de la aceleración, en la ecuación 3 para obtener la tensión 2, que es lo que nos está pidiendo el problema, las tensiones 1 y 2. Entonces la tensión 2, que es igual a m2g, la tensión 2 es m2g menos la tensión 2, más bien la suma de fuerzas, que es m2g menos tensión 2, es igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, tenemos que la tensión 2 es m2g menos m2 al cuadrado por g, porque ahí recuerden que va la aceleración, y la aceleración lleva un m2, y entonces es m2 al cuadrado por g sobre m1 más m2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Y pueden simplificar esta expresión pues sumando las fracciones y van a obtener que la tensión 2 es igual a m2g por m1 más m2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado menos la masa 2 al cuadrado por g sobre m1 más m2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Y eso se convierte en m1 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado más m2g sobre m1 más m2 más el momento de inercia sobre el radio al cuadrado. Y esto es igual a, factorizando una r del denominador, una r cuadrada de hecho, nos queda sobre m1 por r cuadrada más m2 por r cuadrada más el momento de inercia. Y ya tenemos los valores de las dos tensiones, y si se fijan, pues no son iguales, no dieron el mismo valor. También vale la pena ver qué pasa en los casos extremos, por ejemplo, donde no existe la masa 1, ¿no? Es decir, la masa m2 estaría cayendo libremente, amarrada a la polea. Entonces, si la masa m1 es 0, nuestra expresión de la aceleración, que era la ecuación 5, nos quedaría como m2 por g sobre m2 más i sobre r cuadrada. Y para un disco, el momento de inercia habíamos visto que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Por lo tanto, i sobre r cuadrada, que es este término que está en el denominador, es 1/2 de m. Y si sustituimos eso, pues vamos a tener que la aceleración sería m2g sobre m2 más 1/2 de m por g. Bueno, más bien el m2g ya estaba arriba. Y eso les da 2 veces m2 por g sobre 2m2 más m mayúscula. Y si la tensión 1 es 0, la tensión 2 quedaría como i sobre r cuadrada, porque recuerden que la tensión 2 también incluía la tensión 1 para el cálculo. Entonces, la tensión 2 sería el momento de inercia sobre el radio al cuadrado por m2g sobre m2 más i sobre r cuadrada. Pero también aquí, i sobre r cuadrada es 1/2 de m, entonces podemos sustituir ahí. Y tendríamos 1/2 de m mayúscula por m2g sobre m2 más, otra vez, sustituimos 1 sobre r cuadrada como 1/2 de m mayúscula por g. Y finalmente la tensión 2 es m2 por m mayúscula por g sobre m mayúscula más 2m2.
Y si el momento de inercia, que es I, tiende a 0, entonces la tensión 1 pasaría a ser M1 por M2 por G sobre M1 más M2. Y de hecho, ambas, tensión 1 y tensión 2, tenderían al mismo valor. ¿Por qué? Porque el momento de inercia se está yendo a 0 y eso quiere decir que no hay rotación. Y si no hay rotación, ambas tensiones tienen que ser iguales. Precisamente en este problema no son iguales porque la polea está rotando y tiene masa. Pero si la polea se considera sin masa, las tensiones van a tender al mismo valor, que sería M1 por M2 por G sobre M1 más M2. Y la aceleración tendería al valor M2G sobre M1 más M2. Finalmente, el último caso extremo es el caso donde I sobre R cuadrada es mucho mayor que M1 más M2. Si esto ocurre, esto quiere decir que la polea es muy pesada. Y en este caso, la tensión 1 tiende a 0 y la tensión 2 tiende a M2G, o sea, como el peso, de hecho, y la aceleración tiende a 0. Ese sería como el caso más extremo que ustedes pueden comprobar, pues sacando esos límites en estas expresiones que sacamos aquí arriba. ¿Tienen alguna duda? Si no, continuamos con la clase. Este era el último ejemplo de este estilo. Y ahorita vamos a ver potencia rotacional, que, que bueno, aparece o es una de las componentes cuando se tiene movimiento rotacional. Entonces, otra vez, estamos suponiendo que aquí hay un cuerpo que está rotando alrededor de cierto eje. Y en este dibujo, pues el eje de rotación está indicado aquí con un punto como negro. Y esto quiere decir que el eje pues está saliendo de la libreta, el eje de rotación. Y nosotros podemos fijarnos en algún punto de este cuerpo que está rotando, algún punto I, de hecho, y podemos analizar pues cómo cambia este punto durante la rotación. Entonces, en este punto, pues, que aquí solamente tenemos indicada la posición final, tenemos que hay una fuerza I, que es la fuerza asociada a este elemento de, de volumen o este elemento I que compone al cuerpo. Ahí hay una fuerza que llamamos la fuerza iésima. Y también tenemos que desde el eje de rotación uno puede identificar o asociar un vector de posición que nos diga dónde está este elemento pues vamos a llamarlo elemento de volumen, ¿no? Este elemento I de volumen. Y este elemento I pues se movió un ángulo de θ durante la rotación. Vamos a suponer también que la velocidad angular es omega y la aceleración angular es alfa. Y pues del análisis del movimiento de este pequeño elemento de volumen, uno puede construir el triángulo que está aquí, que tiene por lados el vector de posición inicial RI y el vector de posición final RF. Y el otro lado pues sería el delta S, ¿no? O el DS, que sería el desplazamiento, cuando se movió el vector durante durante el cambio de ángulo de θ. Y como nosotros ya sabemos vectores, pues sabemos que este lado, el DS, en particular DS para el elemento de volumen I, va a ser DSI igual a radio final menos radio inicial. Y también sabemos que la velocidad I va a ser igual a omega por R.
pero va a ser la omega. La omega es la velocidad con la que está rotando todo el cuerpo y en particular pues cada elemento que compone al cuerpo. Pero r va a ser r perpendicular y, entonces es el vector perpendicular asociado al elemento de volumen I. Y vamos a considerar también el trabajo hecho por la fuerza iésima, que es la que les comentaba que actúa sobre este del elemento de volumen, en el desplazamiento de ese I que sufre la partícula I. Recordamos entonces que el trabajo, que vamos a llamar aquí dWi, es F.dr. F en este caso será la fuerza I, entonces es Fi.dri. Y nosotros podemos aquí entonces reescribir el trabajo de WI como Fi.dri en dt por dt, pero dri en dt es la velocidad. Entonces tenemos Fi.bi por dt. Y bi nosotros habíamos dicho que era omega por el radio perpendicular I, o sea, omega cruz r. Eso es como si fuera un sinónimo, ¿no? O sea, decir omega por r perpendicular I es lo mismo que decir omega cruz ri. Entonces sustituimos el trabajo de WI, va a ser Fi.omega cruz ri dt. Y aquí uno puede aplicar las propiedades del cálculo vectorial y en particular esta, que dice que cuando uno tiene el vector A multiplicando o haciendo producto punto con B cruz C, eso es igual a C punto A cruz B o B punto C cruz A. Entonces aquí tenemos la misma situación, tenemos Fi punto omega cruz Ri y aplicamos eso y nos da que dWi es igual a omega punto Ri cruz Fi dt. Pero aquí nosotros inmediatamente nos damos cuenta que hay un término que se parece a algo que acabamos de ver la semana pasada, que es el torque, y el torque pues es R cruz F. Entonces ya aquí uno directamente asocia esto que está entre paréntesis como el torque de la partícula I. Y en este caso pues si uno aplica la regla de la mano derecha, se da cuenta que el torque en este caso va a entrar a la página. Cuando uno hace R cruz F, el pulgar va a quedar apuntando hacia adentro de la página. Y bueno, aquí la velocidad angular yo la indiqué como esta flechita que se está moviendo en dirección de las manecillas del reloj, ¿no? Aquí donde dibujé la figura arriba. Entonces, si esa es la dirección de giro, significa que el vector de velocidad angular también está hacia adentro de la libreta. Y acabamos de ver que el torque también va hacia adentro de la libreta. Entonces, el torque y la velocidad angular tienen la misma dirección. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando dos vectores tienen la misma dirección y uno hace producto punto? Vamos a tener que el torque, tau, punto la velocidad angular, que es omega, va a ser igual a la norma de tau i por la norma de omega, por el coseno del ángulo entre ellos, que es 0 porque tienen la misma dirección. Y eso nos da tau punto, bueno, tau i por omega, y multiplicando ahí por un 1, ¿no? Pero pues ya no hay necesidad de escribirlo explícitamente. Y entonces de omega i va a ser igual a tau i por omega por dt. Ahora sí, podemos nosotros integrar. Bueno, aquí antes de integrar vamos a otra vez a identificar algo que ya conocemos. Omega es de teta en dt. O sea, es el cambio en el ángulo por unidad de tiempo. Entonces, si uno
ubica esto y en vez de omega pone de teta en dt. Entonces, el trabajo de WI va a ser igual a tau I por d teta. Y el dt pues ya se va porque nosotros pusimos esta expresión para omega, que era de teta en dt. Y ahora sí, cuando tenemos que el trabajo de WI es igual a tau I por d teta, ahora sí podemos integrar. Entonces, WI va a ser igual a la integral desde teta 0 hasta teta final de tau I de teta. Eso es para la partícula I. Entonces, una expresión igual a esta, pero más general, sin asociar a algún elemento en particular, sería el trabajo W es igual a la integral desde teta 1 hasta teta f de tau por teta. Y este es el trabajo que hace ¿quién? Este es el trabajo que hace el torque cuando el objeto está girando un ángulo de teta, pues desde una referencia que sería como desde un teta inicial hasta un teta final. Este es el trabajo que hace el torque. Bueno, aquí también, allá arriba nosotros tenemos la expresión dW, que es el trabajo, o el diferencial de trabajo, igual a tau por d teta. ¿Ok? Bueno, podemos reescribirlo como tau por omega por dt, justo como lo teníamos inicialmente antes de sustituir a omega como d teta en dt. Y esto nos da otra, pues otra expresión que también nos es útil, porque de ahí, antes de haber cambiado omega por d teta en dt, nosotros pudimos haber reescrito esta ecuación como dw, el trabajo, en dt, igual a tau por omega. ¿Y qué es dw en dt? Pues es un ritmo, o sea, w es el trabajo, ¿no? Entonces, dw en dt es el ritmo o la tasa a la cual se está transfiriendo energía del sistema. Y este concepto ya lo habíamos visto, esa es la potencia. Entonces aquí también uno puede conocer la potencia en términos de el torque y la velocidad angular. Entonces la potencia P va a ser igual a tau por omega. Y ya tenemos dos informaciones útiles. La primera es el trabajo que hace una torca va a ser igual a la integral de la torca por el diferencial del ángulo. Y segundo, la potencia o el ritmo al cual se transfiere energía del sistema va a ser igual a la torca por la velocidad angular. Esas son como las dos ecuaciones importantes, ¿no?, que acabamos de encontrar. Ahora, para un objeto que está rotando alrededor de un eje fijo, vamos a considerar el torque neto, que sería tau neto igual al momento de inercia por la aceleración angular. Otra vez, esta es la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton para cuerpos que están girando. ¿Cuál es el torque neto? Pues nosotros ya sabemos que es igual al momento de inercia por la aceleración angular. A esto le podemos asociar el trabajo hecho por ese torque neto, que sería W, como vimos acá arriba, igual a la integral desde un teta inicial hasta un teta final de el torque neto por d teta. Y eso va a ser igual a la integral desde teta inicial hasta teta final de el torque neto por d teta, pero podemos poner d teta
en dt por dt. Y esto nos va a convenir para reescribir la integral. Entonces aquí podemos poner la integral desde θ inicial hasta θ final de el torque neto, que bueno, pasaría a ser I por d omega en dt por dθ en dt por dt. Y dθ en dt nosotros lo identificamos otra vez como omega, así como hicimos acá arriba, ¿no? ¿Dónde era? Ajá, aquí arriba. Nosotros dijimos que omega era de θ en dt y pudimos reescribir esta integral. Y si se fijan, cuando uno pues hace estas sustituciones, esta integral cambia, ¿no? Ya no tenemos la integral directamente de algo cuyo argumento es, por ejemplo, el torque y el cambio del ángulo respecto al tiempo, sino ahora más bien tenemos en el argumento, tenemos el momento de inercia, tenemos d omega en dt, y ahora pues ya no se va a convertir como una integral respecto a los ángulos, sino como una integral respecto al tiempo. Y en vez de ser una integral desde un θ inicial hasta un θ final, va a ser una integral desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. ¿De quién? Pues del momento de inercia por d omega en dt por omega, que era el dθ en dt que teníamos antes, por dt. Este término, el término d omega en dt por omega, uno lo puede disfrazar. En vez de ponerlo de esa manera, uno lo puede poner como un medio de la derivada de omega cuadrada respecto al tiempo. Si ustedes derivan omega cuadrada respecto al tiempo, pues les da 2 veces de omega dt, y con el 1 medio se les va el 2, entonces les queda el de omega en dt, que es lo que está arriba. Pero nosotros utilizamos esta expresión de abajo por conveniencia. Entonces el trabajo que hace el torque neto va a ser la integral desde el tiempo inicial hasta el tiempo final de 1 medio del momento de inercia, porque otra vez, porque el de omega en dt lo pusimos como dijimos ahí. Entonces es 1 medio del momento de inercia por la derivada de omega cuadrada en dt por dt. Y eso es igual al la integral. Ahora ya va a ser desde un omega inicial hasta un omega final de 1 medio del momento de inercia por la derivada de omega cuadrada. Aquí ya las partes temporales pues se van y solamente sobrevive la parte de omega cuadrada. Y ahora sí, pues ya podemos tener esta expresión más simple. El trabajo va a ser igual a 1 medio del momento de inercia, eso sale constante de la integral, y lo único que va dentro del integrando pues es el d omega cuadrada, y sería la integral desde omega i hasta omega f de d omega cuadrada. Entonces, cuando integra, pues nos da 1 medio del momento de inercia y nos da omega cuadrada evaluado en los extremos, que sería omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado. O sea, 1 medio de i, omega final al cuadrado, menos 1 medio de i por omega inicial al cuadrado. Finalmente, el trabajo realizado por el torque neto va a ser la diferencia de energías cinéticas rotacionales
final e inicial, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Recuerden que la energía cinética rotacional es un medio de I por omega cuadrada. Entonces, esto quiere decir que el trabajo realizado va a ser igual a el cambio en la energía cinética rotacional, cosa análoga a lo que habíamos visto en la primera parte del curso, o bueno, a mitad del curso, cuando encontramos que el trabajo realizado por las fuerzas externas sobre un sistema va a ser igual al cambio en la energía mecánica. Bueno, aquí va a ser parecido, pero pues como hay rotación, aquí más bien el trabajo realizado por el torque neto va a ser igual a la diferencia de energías cinéticas rotacionales. Y bueno, en general, el trabajo, habíamos visto que va a ser igual a el cambio de la energía mecánica más una componente que es la energía térmica. Y cuando no hay disipación de energía ni torcas, esto significa que el cambio en energía mecánica es cero, por lo tanto se conserva la energía mecánica. Eso es lo que habíamos visto antes. Pero aquí lo que quiero que se lleven es todos estos paralelismos que hay con lo que habíamos visto en la mitad del curso, que era el trabajo realizado por fuerzas externas, em, todas estas expresiones que habíamos encontrado antes incluso, la segunda ley de Newton, etcétera, cómo van teniendo sus, no sé, sus contrapartes o sus reflejos cuando estamos considerando sistemas que ya tienen rotación. La segunda ley de Newton está cambiando, también está cambiando la expresión que encontramos en general para el trabajo, pero siempre son expresiones que se parecen, incluso las ecuaciones que les describen el movimiento circular acelerado, también eran pues casi, no quiero decir iguales porque pues no son las mismas componentes, pero sí son iguales al menos en la forma de la ecuación. Recuerden esto, por ejemplo, lo que encontramos antes, ¿no? Que la velocidad angular final era igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Ese es un ejemplo, o sea, y todas esas ecuaciones que encontramos que eran realmente iguales a cuando tenemos la dinámica de la dinámica lineal, ¿no? De movimiento acelerado. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el máximo torque producido por un motor, más bien ese es un dato. El máximo torque producido por un motor es 675 newtons metro a 3700 revoluciones por minuto. De aquí queremos conocer la potencia de salida del motor. La potencia habíamos visto pues acá arriba, que era la tau por W, o sea, la torca por la velocidad angular. Entonces la potencia es tau por W. Tau ya no lo está dando el problema, son 675 newtons metro y solamente falta calcular omega. Pero el problema nos da las revoluciones por minuto, que son 3700, entonces transformamos eso a radianes por segundo, multiplicando por 2 pi radianes y pues pasando los minutos a segundos. Y eso nos da 387.46 radianes por segundo. Entonces la potencia va a ser 675 newtons metro por 387, aquí vamos a redondear, 0.5 radianes por segundo, y eso nos da 2.62 por 10 a la 5 watts, o 262 kilowatts, o 351 caballos de fuerza. Recordando que un caballo de fuerza son 746 watts. Y bueno, aquí nos pidió la potencia de salida del motor. Entonces,
También vamos a ver qué pasa si la máxima potencia producida es 450 caballos de fuerza. O sea, acá arriba encontramos que la potencia era 351 caballos de fuerza, cuando el torque es de 675 newtons metro. Pero ¿qué pasa si ahora la potencia sube hasta 450 caballos de fuerza a 5200 revoluciones por minuto? Quiero saber cuál es el torque necesario para que eso ocurra. Otra vez, pues hay que encontrar la velocidad angular, que son los 5200 revoluciones por minuto. Lo multiplicamos por 2pi, lo dividimos entre 60 para tener la velocidad angular, que nos da 544.5 radianes por segundo. Entonces, otra vez, un caballo de fuerza son 746 watts. Entonces, 450 caballos de fuerza son 335.700 watts. Y ahora sí utilizamos la fórmula de la potencia igual a tau por W y despejamos para tau, que es el torque, igual a la potencia entre W, que sería 335.700 sobre 544.5 radianes por segundo, y nos da un torque de 616.5 newtons metro. Y bueno, este es un problema bastante sencillo, pero nos da idea de las cifras necesarias tanto para tener cierto torque cuando se tiene cierta potencia o cuando se tiene un torque queremos saber qué potencia vamos a tener. Y esto pues son cosas que se usan mucho en los coches, por ejemplo, ¿no? Siempre hablamos de que tal coche tiene o produce 230 caballos de fuerza a no sé cuántas revoluciones por minuto, pues es justo de esto se está hablando. Bueno, ahora pasamos a analizar qué ocurre con los objetos que están rodando, por ejemplo, en el suelo o en alguna superficie. Piensen en algún objeto redondo, puede ser una llanta, una pelota, un disco. Y está rodando con cierta velocidad angular. De hecho, aquí la dirección de la velocidad angular, que va en dirección de las manecillas, pues nos está diciendo que el vector velocidad angular va otra vez hacia adentro de la libreta. Y también tenemos la velocidad del centro de masa de este objeto que va a la derecha, porque en esa dirección pues es donde se está moviendo el objeto circular. Aquí vamos a suponer que una vez que el objeto comienza a moverse, pues este se va a mover o va a girar, se va a mover girando respecto a un eje que está pasando por el centro de masa del objeto. Esto quiere decir que si uno ve pues al objeto como tal, se da cuenta que hay rotación y traslación del centro de masa. Entonces el centro de masa está tanto rotando como moviéndose a la derecha. Bueno, ese es el planteamiento del problema. Y de aquí vamos a considerar un cuerpo que está rotando sin deslizarse, o sea, que no está derrapando, como, pues como se muestra en la figura, ¿no? Vamos a comenzar en la posición indicada por el círculo que está en color negro, y ahí pues tenemos un punto P que está tocando el suelo, y este objeto tiene radio R. Entonces, cuando va a moverse, cuando va desplazándose, este punto P se puede considerar como un punto fijo, y entonces cuando rueda después de cierto instante, este momento P se va a ubicar como se indica aquí en el círculo rojo punteado.
Ya no va a estar pegado al suelo, sino va a estar un poco por encima del suelo. Esto quiere decir que se habrá movido un ángulo teta respecto a su posición inicial. Y también nosotros ya habíamos visto que el segmento del círculo eh, que está contenido entre el ángulo inicial y el ángulo final va a ser R por teta. Y también sabemos que ds en dt, o sea, el diferencial de este segmento de arco, va a ser igual, bueno, el diferencial respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad del centro de masa, que es R por omega, pero omega es de teta en dt. Podemos reescribir este R por de teta en dt como R por omega. Y finalmente la velocidad del centro de masa entonces será que es igual a omega R o R omega. Esta condición es precisamente la condición de que el cuerpo está rodando sin deslizamiento. Si esto no se cumple, pues entonces se puede estar deslizando. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque aquí pues estamos poniendo la velocidad angular en términos de el segmento de arco, ¿no? Que se desplaza el punto P cuando está rodando. En cambio, si está deslizándose, P podría no, incluso podría no cambiar. Desde el momento 1, que sería el asociado al círculo negro, hasta el momento 2, que sería el asociado al círculo rojo, P podría estar en la misma posición porque se estaría deslizando, pero este no es el caso. Bueno, y aquí también otra vez encontramos o recordamos que la aceleración angular del centro de masa es igual a el radio R mayúscula por la aceleración angular. Y bueno, aquí entonces lo que está pasando es que el objeto se está trasladando con la velocidad que lleva el centro de masa. El punto P, que es el que estamos analizando, eh, siente, por así decirlo, pues sí, siente o tiene asociado una velocidad rotacional omega r a la izquierda debido a la dirección en la que está girando este objeto. Pues recuerden que la velocidad omega r, la velocidad rotacional omega r, pues es la velocidad tangencial a la circunferencia. Entonces, omega r, pues si se fijan en este dibujo que está aquí abajo, en la parte superior del círculo apunta a la derecha, en la parte, entre comillas, del ecuador, por así decirlo, apunta hacia abajo. En la parte inferior apunta hacia la izquierda y en la otra parte, entre comillas, del ecuador, pero a la izquierda, apunta hacia arriba. Entonces ese vector pues siempre está, obviamente, como es la aceleración tangencial, pues siempre está tangente a la trayectoria y conforme está girando el círculo, pues siempre va cambiando su dirección de esa manera. En particular, dado esto que acabamos de ver, que es la dirección de la velocidad de rotación omega r, si nos fijamos en el punto P, pues en ese punto, que es el punto que está en contacto con el suelo, vemos que en ese punto, o vemos que una partícula, un elemento de este círculo, va a sentir tanto la velocidad omega r a la izquierda como la velocidad bcm, que es del centro de masa, a la derecha, en ese punto.
En ese punto está sintiendo ambas componentes de velocidad. Entonces, en ese punto, pues vamos a tener un vector omega r a la izquierda, en rojo, y otro BSM a la derecha en azul. Entonces, aquí uno se da cuenta, pues si uno se pone a pensar, se da cuenta que el punto de contacto, que es este punto P, el punto de contacto con el piso, tiene en ese instante, o obviamente en el instante que está en contacto con el piso, tiene velocidad cero. Y bueno, se dice instantáneamente porque es en ese instante, ¿no? Solamente en ese instante donde justo ha tocado el suelo y antes de que se vuelva a despegar del suelo por el giro del objeto circular. Y aquí podemos decir que instantáneamente el cuerpo rota alrededor de ese punto P, instantáneamente. Entonces tenemos rotación alrededor del centro de masa más traslación del centro de masa. Y esto pues nos da rotación pura alrededor del punto P. Al eje que pasa por el punto P se le llama eje instantáneo de rotación. Otra vez es instantáneo porque solamente es cuando ocurre el contacto del punto P con el suelo. Y de hecho, si se fijan, en el punto P, la velocidad lineal, que es omega r, en ese punto va a ser cero. ¿Por qué? Pues porque no hay una distancia al eje de rotación, porque el eje de rotación pasa por ahí, por el punto P. Entonces R es cero y por lo tanto V, que es igual a omega R, pues es cero en ese punto. Pero por ejemplo, en el centro del círculo, pues hay una distancia igual a R, el radio del círculo. Desde el punto P hasta el centro del círculo hay una distancia R. Entonces ahí sí tenemos velocidad omega R. Y en un punto que está totalmente opuesto al punto P, pues ahí ya la distancia al punto P es dos veces R, dos veces el radio o el diámetro. Y entonces ahí tendremos velocidad igual a 2 omega R. Entonces, aunque el punto P se vaya moviendo, porque obviamente el objeto está girando, es decir, aquí por ejemplo a la izquierda el punto P está en contacto con la superficie y en otro instante ya está arriba, como se muestra a la derecha. Eso genera otro punto P' que va a estar en contacto con el suelo ya cuando el punto P haya subido, y va a pasar lo mismo para el punto P'. Va a haber instantáneamente un eje de rotación que pasa alrededor de P' y, y para el cual se cumple esto que acabamos de discutir, ¿no? O sea, entonces en cada instante pues va a haber otro P', otro P', etcétera, que, que está cumpliendo estas condiciones instantáneamente solamente cuando toca el suelo o la superficie. Bueno, ahora pasamos a analizar la energía cinética de un cuerpo que está rotando o rodando sin deslizarse.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ay, disculpen que se me fue el internet. Voy a compartir otra vez. Bueno, espero que no se vuelva a cortar. A ver, estábamos diciendo que la energía cinética de un cuerpo que está rotando o rodando sin deslizarse va a ser la energía cinética del centro de masa más la energía cinética de, pues, ¿cómo decirlo? De todos los elementos que están alrededor del centro de masa, porque pues este no es un objeto puntual, es otra vez, por ejemplo, un círculo, una esfera, algo redondo, que está pues moviéndose en una superficie, puede ser el suelo, algo así, una llanta o algo. Entonces, pues esto va a tener dos componentes. La energía cinética va a ser la energía cinética propia del centro de masa que se está desplazando. Imaginen que, por ejemplo, es la rueda que está moviéndose a la derecha. Bueno, pues es la energía cinética del centro de masa moviéndose a la derecha, más la energía cinética de todos esos elementos que conforman al cuerpo y obviamente que se ubican pues alrededor del centro de masa. Otra vez porque no es un objeto puntual. Entonces, la energía cinética del centro de masa va a ser igual a un medio de m mayúscula, que es la masa total del objeto, por la velocidad del centro de masa, más la energía cinética de los elementos que conforman al objeto, que llamamos pues elementos alrededor del centro de masa. Y la energía cinética de esta componente sería un medio de el momento de inercia por omega cuadrada. Bueno, entonces la energía cinética va a ser igual a un medio de m mayúscula por la velocidad del centro de masa más un medio del momento de inercia, que sería el momento de inercia, pues es la suma sobre L de ml por omega L al cuadrado. Y esto nos da, la energía cinética nos da un medio de la masa m mayúscula por la velocidad del centro de masa por omega cuadrada RL al cuadrado. Ah, perdón, arriba era UL, sí, me equivoqué. Es como cuando tenemos B igual a omega R. Bueno, acá le puse UL. Entonces es cuando sustituyen UL al cuadrado, pues les queda omega cuadrada por RL al cuadrado. Donde RL, otra vez, como siempre hemos visto, es el radio perpendicular al eje de rotación. Y la energía cinética entonces va a ser igual a un medio de m mayúscula por la velocidad del centro de masa más la suma sobre L de un medio de ml. Aquí cambiamos el orden del producto de RL con omega. Entonces tenemos RL al cuadrado por omega cuadrada. Lo cambiamos pues para poder asociar directamente al ml con el RL al cuadrado con el momento de inercia del centro de masa. Entonces finalmente de aquí se ve por qué la energía cinética es igual a un medio de la masa total del objeto por la velocidad del centro de masa más un medio de el momento de inercia respecto al centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Y uno puede factorizar aquí dos cosas. El un medio y el omega. Entonces nos queda que la energía cinética va a ser igual a un medio por el
Se volvió a ir el internet. Bueno. Bueno, aquí solo estábamos diciendo eso, ¿no? Que va a tener dos componentes básicamente, la energía cinética de un cuerpo que está rodando sin deslizarse. Vamos a ver este ejemplo. Pues estamos viendo un cuerpo que está rodando con una velocidad v centro de masa igual a omega r. Y bueno, como no hay fuerzas en la dirección tangencial, la velocidad del centro de masa va a permanecer constante. Por eso, pero aquí estamos justo especificando que no hay fuerzas en la dirección tangencial. Sabemos que sí hay fuerzas en la dirección vertical, por ejemplo el peso y la normal, pero estas no nos están cambiando la velocidad del centro de masa. Si hubiera fuerzas tangenciales, como que el objeto va rodando y ustedes con la mano pasan la mano muy rápidamente sobre la parte superior de este objeto, eso le va a imprimir una componente adicional de velocidad y entonces va a cambiar la velocidad del centro de masa, se va a mover más rápido hacia la derecha. Es como que le dan un golpe o algo así al objeto que está rodando. Ahí sí le pueden cambiar la velocidad, pero las fuerzas que están por naturaleza con el objeto, como el peso o la normal, esas no le están cambiando la velocidad. Otro ejemplo pues sería la fricción. La fricción provocaría una torca que haría que la aceleración fuera haciéndose cada vez más pequeña. Otro ejemplo es este. Estamos analizando aquí una esfera sólida que está en un plano inclinado. Entonces, inicialmente pues está en reposo y esto quiere decir que la velocidad del centro de masa es cero y la velocidad angular es cero. No está rotando todavía y tampoco se está moviendo. Y luego ya cuando comienza a rotar y se desplaza, pues adquiere una velocidad angular omega y otra velocidad del centro de masa y cae, o sea, el centro de masa cae una altura h. Es decir, la diferencia entre las posiciones inicial y final del centro de masa es h. Y además la superficie sí tiene fricción. Bueno, entonces en este problema en particular, pues tenemos que la fricción, que, que es como está en reposo, o sea, como parte del reposo, pues entonces tenemos fricción estática, que es menor que el coeficiente de fricción por la normal. Es menor porque precisamente se pudo mover el objeto, ¿no? Si no, no se hubiera podido mover, no hubiera vencido la fuerza que la detiene en reposo. Y este cuerpo es una esfera sólida que está rodando sin deslizarse y que tiene masa de 7.2 kilos, radio de 0.11 metros y la diferencia entre el punto inicial y final del centro de masa son 30 centímetros, que es la altura h o 0.3 metros. Nosotros aquí queremos conocer la velocidad cuando el cuerpo ha caído esos 30 centímetros. Bueno, aquí la fuerza de fricción no disipa energía porque instantáneamente en el punto de contacto no se mueve. O sea, esta solamente está actuando para un punto, que es el punto de la esfera que está en contacto con el piso o con la superficie. Y además la energía mecánica se conserva. Bueno, pues podemos aplicar el hecho de que la energía mecánica se conserva y esto quiere decir que el cambio en la energía mecánica es cero, o lo que es lo mismo, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final.
Y recordamos que la energía mecánica inicial es igual a la energía, bueno, en general, ¿no? La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Entonces, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. Eso es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Y ustedes saben que el cero de energía potencial, uno lo coloca, pues donde uno considere que el problema se hace más simple. En este caso, nosotros vamos a considerar que el cero de energía potencial está ubicado abajo. Ya cuando la esfera ha caído, ese consideramos el cero de la energía potencial. Entonces, esto nos deja con el hecho de que no tenemos energía cinética inicial porque parte del reposo y no tenemos energía potencial final porque ahí está el cero de energía potencial. Entonces, esto se convierte en energía potencial inicial, que es mgh, igual a energía cinética final, que es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Recuerden que esto pues es energía cinética más energía cinética rotacional. O sea, hay dos componentes pues de la energía cinética. Y también acá arriba habíamos visto que todo eso pues se puede simplificar como un medio del momento de inercia, este que llamamos IP, que era la suma de los dos aquí arriba, por omega cuadrado. O sea, lo que habíamos visto acá arriba es, fíjense, IP igual al momento de inercia del centro de masa más mr cuadrada, que aquí está, IP igual a momento de inercia respecto al centro de masa más mr cuadrada. ¿Cuál es el momento de inercia de una esfera? Es 2/5 de mr cuadrada. Entonces, para IP tenemos 2/5 de mr cuadrada más mr cuadrada. Eso nos da 7/5 de mr cuadrada. Entonces sustituimos este IP arriba, donde tenemos la suma de las energías, y nos da mgh igual a un medio por IP, que es 7/5 de mr cuadrada, por omega cuadrada. Entonces de aquí uno despeja la velocidad angular omega cuadrada. Y omega cuadrada va a ser 10 sobre 7 por g por h sobre r cuadrada. Cuando sacan raíz, y bueno, sí, sacan raíz, les va a dar 1 sobre r por raíz de 10 sobre 7 por g por h. Esa es la velocidad angular. Pero yo quiero la velocidad v cuando el cuerpo ha caído 30 centímetros. Entonces ya tengo la velocidad angular. Ahora, bueno, la tengo en metros sobre segundo. Eso es importante. Perdón, tengo la velocidad angular. Entonces yo quiero ahora la velocidad v, que es la que pide el problema. Y la velocidad v es omega por r. Entonces tengo que multiplicar por r esta expresión que encontré para omega. Y cuando multiplican por r, pues se elimina el 1 entre r que está afuera de la raíz. Y les queda simplemente raíz de 10 sobre 7 por g por h. Cuando sustituyen los valores les da 2.05 metros por segundo. ¿Y cuánto valía la velocidad angular en números? Bueno, pues tenemos que es 2.05 metros sobre segundo sobre r, que son 0.11 metros, y esto nos da 18.6 radianes por segundo. Entonces aquí la idea fue aplicar, de hecho como casi todo lo que hemos hecho en este curso, considerar conservación de la energía mecánica
En este caso, pues como es el cuerpo que está rotando, ya la energía cinética no solo tiene la componente básica, digamos, que es la de el movimiento, sino tiene además la energía cinética del movimiento rotacional. Eso fue lo único que, básicamente, que es diferente a lo que hemos visto siempre, siempre. Y pues obviamente analizar si hay energía cinética, si hay energía potencial, en qué casos sí hay, si al inicio, si al final. Pero la idea es la misma de siempre, ¿no? O sea, no hay ningún concepto nuevo que estemos viendo ni nada. Solamente hay que saber cómo está dada la energía cinética rotacional, en particular, pues en términos del momento de inercia y todo eso. Bueno, aquí vemos otro ejemplo donde tenemos una esfera sólida que está rodando sin deslizarse. Puede ser, por ejemplo, una bola de billar y que es empujada o, o bueno, se le da un golpe, por ejemplo, con el taco de billar, con una fuerza, cierta fuerza F. Lo que queremos es encontrar el valor de la altura X tal que al golpear la pelota, esta rueda sin deslizarse. Si se fijan, F es una fuerza con la que ustedes le van a pegar a esta pelota de billar. Pero ustedes le pueden pegar por el centro o un poco por arriba, o pueden fallar y no pegarle. Entonces, eso les define una cierta altura X respecto al centro de la esfera, donde pueden imprimir la fuerza, que es lo que está en ese dibujo. Y lo que quiero es precisamente encontrar esa altura X para que cuando yo golpeo la pelota, esta vaya a rodar sin deslizarse. Bueno, vamos a suponer que el eje X es la superficie y va a la derecha, el eje Y es hacia arriba y el eje Z sale de la pantalla o de la libreta. Y el radio de esta pelota es R. Esta pelota en particular pues tiene como fuerzas o está sintiendo las fuerzas del peso, su propio peso hacia abajo, la normal hacia arriba y la fuerza con la que la vamos a golpear, obviamente, y esa es a la derecha. En este problema en particular, bueno, suponiendo que cuando uno imprime esta fuerza en la pelota, esa fuerza es solamente un instante, es una fuerza instantánea, vamos a suponer que en este caso podemos despreciar la fricción. Y entonces vamos a hacer la suma de fuerzas en la dirección X, que sería igual a la masa de la pelota por la aceleración del centro de masa. En X que tenemos, pues solamente tenemos una fuerza, porque la normal y el peso están en la dirección vertical. Y en X solamente tenemos la fuerza F con la que golpeamos, entonces F es igual a masa por aceleración del centro de masa. Bueno, aquí podrían confundirse, pero recuerden que estamos analizando en esta ecuación las fuerzas o la fuerza que está actuando de tal manera que se va a mover el centro de masa. Por eso suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Entonces, aunque la pelota como un todo esté rotando y, y justamente esta rotación podría a ustedes a llevarlos a pensar que esta no es la forma correcta de aplicar la ley, sino más bien la suma de torcas igual la masa por el momento de inercia, perdón, el momento de inercia por la velocidad angular, resulta que no es así. O sea, lo que se van a dar cuenta aquí es que la suma de fuerzas en X en este caso está aplicada para un punto y es el punto que corresponde al centro de masa. Entonces, el punto del centro de masa no está rotando porque es un punto, no tiene dimensión. Por lo tanto, aquí pues se cumple que la fuerza F es igual a la masa por la aceleración del centro de masa.
Luego, ahora sí, podemos considerar eh, los torques alrededor o respecto al centro de masa. Entonces, la suma de torques va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la aceleración angular. Bueno, entonces vamos a tener que, eh, como es una esfera, pues tenemos 2/5 de mr cuadrada por la aceleración angular. Y como está rodando sin deslizarse, pues la aceleración del centro de masa es la aceleración angular por el radio. Entonces podemos sustituir la ecuación 3 en la ecuación 1 y vamos a tener que la fuerza F es igual a la masa por R por alfa. Y luego sustituimos esta ecuación, la ecuación 4, en la ecuación 2. Y eso nos da M por R por alfa por X va a ser igual a 2/5 de mr cuadrada por alfa. Aquí fx en la ecuación 2 no se confundan, no es como cuando ponemos f en función de x o algo así, no es. O sea, como es la torca, pues es r cruz f, ¿no? O fuerza por distancia, que en este caso es f por x. X siendo la distancia a la que vamos a aplicar esta fuerza F con la que vamos a empujar la pelota. Entonces, por eso, esta ecuación 4 la podemos sustituir en la ecuación 2, que sería mr alfa por x igual a 2/5 de mr cuadrada por alfa. Y de aquí podemos despejar x, que nos daría 2/5 de r. Por alfa. Sí, aquí me faltó poner alfa. Porque la m se va con la m, una r cuadrada se va con la otra r, ajá, y nos queda que x es 2/5 de r por alfa. Y esa es la altura a la cual uno tendría que pegar o imprimir la fuerza para que el objeto rodara sin deslizarse. La condición precisamente de saber que esta es la altura a la que uno le tiene que pegar, pues es la ecuación 3, que sabemos que cuando la esfera está rodando sin deslizarse, se cumple que la aceleración del centro de masa es alfa por r. Entonces, como aplicamos eso, pues esto nos da justo la condición que estamos buscando. Bueno, aquí vemos otro problema. Se trata de un objeto que está rodando sobre un plano y este plano pues hace un ángulo θ respecto al eje horizontal. Bueno, no es θ, es phi. Entonces tenemos la masa m del objeto, tenemos el radio r y tenemos el ángulo phi. En este caso, pues vamos a tener que la inercia, el momento de inercia respecto al centro de masa va a ser igual a un beta que está multiplicando a mr cuadrada. Lo que quiero conocer es la aceleración del centro de masa y la fuerza de fricción. Y aquí otra vez vamos a suponer que la rueda está cayendo sin deslizarse. Entonces tenemos la situación que está en el dibujo. La esfera está cayendo hacia abajo y pues está cayendo con cierta aceleración. Entonces, por ejemplo, en el punto P, que está en contacto con la superficie que está cayendo, pues en ese punto ahí está la fuerza de la normal hacia arriba
está la fuerza de fricción, que es la flecha azul, opuesta al movimiento, está respecto al centro de masa, está el peso hacia abajo, que es mg, y está el ángulo phi, que es el mismo ángulo que tiene la pendiente por la que está cayendo el objeto. Y como uno es libre de elegir el sistema de referencia con una orientación que sea conveniente para resolver el problema, pues suponemos que el eje X es hacia, o sea, está a lo largo de la pendiente por la que está cayendo el objeto, y el eje Y pues obviamente es perpendicular a esta dirección. Entonces, recordando que IP, que era esta suma del momento de inercia respecto al centro de masa más mr cuadrada, pues vamos a encontrar cuánto vale este IP, que sería beta por mr cuadrada más mr cuadrada. Y esto nos da beta más 1 cuando factorizan el mr cuadrada. Entonces es beta más 1 por mr cuadrada. Y esta es la inercia respecto al punto P, que está en contacto con la superficie en la cual se está cayendo la esfera. Bueno, en realidad no dice que sea una esfera, ¿no? Por eso es beta aquí. Por eso es beta mr cuadrada. Puede ser una esfera, puede ser un disco. Aquí no está especificándose. No está especificándose y por eso hay un beta ahí. Bueno, entonces tenemos que la suma de torcas respecto al punto P va a ser igual al momento de inercia IP, que es la suma de estos dos términos, es el beta más 1 más mr cuadrada, multiplicando a la aceleración angular alfa. Entonces, pues la suma de torcas va a ser mg por r seno de teta, mg porque es el peso, y r seno de teta, si se fijan en el círculo que está acá abajo a la derecha, es como segmento horizontal, o sea, es la composición, es la proyección del vector r a lo largo de una dirección horizontal, ¿no? Entonces ese es r seno de phi, y por lo tanto esa es la torca, es r cruz f, o cuando ponen f como el peso es mg por r seno de teta. Y eso va a ser igual a el momento de inercia IP por alfa, que sería beta más 1 por mr cuadrada por alfa. Y de aquí pues uno despeja la aceleración angular, que sería g por seno de teta sobre 1 más beta por r. Las masas m y m se eliminan y también se elimina un r. Y por eso pues alfa nos queda así. Y ya teniendo alfa, uno puede conocer la aceleración del centro de masa, que es lo que nos está pidiendo el problema, que es simplemente alfa por r. Entonces eso nos da g por seno de teta sobre 1 más beta. Ya tenemos la aceleración. También nos está pidiendo la fuerza de fricción. Bueno, para eso, pues nosotros podemos utilizar la suma de fuerzas en X, o utilizar el hecho que la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Si consideramos que X va a lo largo del plano por el cual está cayendo la esfera o el cuerpo, no sabemos qué sea todavía, pues sería mg por seno de teta menos la fuerza de fricción. O sea, tenemos la componente del peso a lo largo del eje X menos la fuerza de fricción, igual a la masa por la aceleración. De aquí uno despeja la fuerza de fricción, que sería mg seno de teta, menos masa por aceleración. Y eso es mg seno de teta menos la masa, y la aceleración ya la encontramos arriba, que es g seno de teta sobre 1 más beta.
Entonces la fuerza de fricción es mg por seno de teta multiplicando a 1 menos 1 entre 1 más beta. Y eso nos da beta entre 1 más beta por mg seno de teta. Esa es la fuerza de fricción. Ahora, dependiendo de si el cuerpo es una esfera o un disco o algo así, pues precisamente va a cambiar este beta. Por eso aquí lo habíamos dejado en forma general, porque no sabíamos si era algo bidimensional o tridimensional o qué era. Pero, por ejemplo, si es una esfera sólida, entonces beta sería 2/5. Y la aceleración, cuando meten ese valor, nos daría 0.714 g por seno de teta. Si este objeto fuera un cilindro, entonces beta sería un medio y la aceleración sería 0.667 g por seno de teta. Y si este objeto fuera un anillo, beta es 1 y la aceleración sería 0.5 g por seno de teta. Entonces, una esfera caería más rápido que, por ejemplo, un cilindro, y a su vez un cilindro caería más rápido que, por ejemplo, un anillo. Y esto tiene que ver con el momento de inercia, porque el momento de inercia pues es mayor para una esfera, porque precisamente hay más, entre comillas, más partículas alrededor del centro de masa que hacen que el giro sea más rápido, provocan una aceleración más grande que en el caso, por ejemplo, de un anillo, ¿no? Pues que casi no hay partículas alrededor del centro de masa, más que en la superficie del anillo. Ok, bueno, también queremos conocer, o adicionalmente, podemos calcular la velocidad cuando el cuerpo ha descendido una altura h. O sea, recuerden que este cayó, así como en el problema anterior, y vamos a imaginar que ya cayó una altura h. Entonces vamos a suponer, o no a suponer, sino a analizar ese caso, donde la velocidad angular inicial es 0, porque estaba en reposo arriba, y pues obviamente si la velocidad angular es 0, también la velocidad v es 0. Y aquí ya conocemos la aceleración, que era g por seno de teta sobre 1 más beta. Es la que habíamos encontrado acá arriba. Además, sabemos que en términos de, o sea, h en términos del ángulo de inclinación de este plano, lo podemos obtener basándonos en este triángulo, para el cual tenemos que el seno de teta es h sobre x, siendo x la hipotenusa o qué tanto se desplazó el centro de masa, pero a lo largo del plano. O sea, no es a lo largo por ejemplo, de la altura, ¿no? Del eje vertical o de la dirección vertical, sino es a lo largo de esta dirección inclinada que coincide con el plano. Entonces, de ahí despejan h igual a x por el seno de teta. Y aplicamos nuestras fórmulas que ya conocemos. En particular, podemos utilizar esta, que dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, o sea, lo que recorrió en la dirección x. De aquí, pues nosotros sabemos que la velocidad inicial es 0 porque estaba en reposo inicialmente, y entonces la velocidad final al cuadrado es 2 veces aceleración por la distancia x. Y bueno, entonces aquí uno puede sustituir. Ya sabíamos cuánto valía la aceleración.
Entonces, velocidad final al cuadrado nos da 2 veces g por seno de teta sobre 1 más beta por x. Pero resulta que x seno de teta es h, por lo que encontramos arriba con el triángulo. Habíamos visto que h era igual a x por seno de teta. Entonces, pues eso nos dice que esto nos simplifica la expresión para la velocidad final al cuadrado, que la podemos poner como 2g por h sobre 1 más beta. Por lo tanto, cuando sacamos raíz, la velocidad nos da raíz de 2gh sobre 1 más beta. Y esa es la velocidad cuando el cuerpo ha descendido una altura h. Otra cosa que también podemos utilizar para precisamente analizar este problema es la conservación de la energía mecánica. Entonces tenemos que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Cuál es la energía mecánica inicial? Como no hay movimiento ni velocidad inicialmente, pues solamente tenemos energía potencial, que es mgh. Y para la energía mecánica final, vamos a tener pues la energía cinética rotacional, tanto del centro de masa como de las partículas que están alrededor del centro de masa. Y recuerden que todo eso se conjuga que se sintetiza con este momento de inercia IP. Entonces tenemos mgh igual a 1/2 de IP por b cuadrada entre r cuadrada, que es omega cuadrada, ¿no? Recuerden que era 1/2 de IP por omega cuadrada, pero omega cuadrada es b cuadrada entre r cuadrada. Entonces ya aquí directamente sustituimos b cuadrada entre r cuadrada en vez de omega cuadrada. Y esto nos da 1/2 de beta más 1 por mr cuadrada por b cuadrada entre r cuadrada. Y de aquí podríamos despejar la velocidad, que nos daría 2gh sobre 1 más beta. Cuando sacamos raíz nos daría raíz de 2gh sobre 1 más beta. Y pues este resultado coincide con lo que encontramos acá arriba, raíz de 2gh sobre 1 más beta. Entonces podrían haber utilizado conservación de energía mecánica o podrían haber simplemente haber hecho lo que aplicamos acá arriba, que fue movimiento acelerado para el centro de masa a lo largo de la dirección en la que está cayendo la esfera o en la que se está moviendo el centro de masa. Es lo mismo. Y aquí, finalmente, nosotros podemos calcular la condición de deslizamiento aplicando el hecho de que la fricción estática tiene que ser menor que la fricción estática máxima, que es el coeficiente de fricción estática por la normal, y aplicar la suma de fuerzas en la dirección Y, que es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas hay en la dirección Y? De acuerdo a esta figura, pues en la dirección Y solamente tenemos, de hecho no tenemos ninguna fuerza. Esto quiere decir que en la dirección Y, no, más bien, sí tenemos dos fuerzas, porque la dirección Y, aquí ya me acordé, la dirección Y la pusimos no en la dirección vertical, sino ligeramente inclinada, perpendicular al eje X, porque habíamos dicho que el eje X coincidía con esta dirección del plano inclinado. O sea, como que habíamos, entre comillas, rotado los ejes, ¿no? X de tal manera que coincida con la dirección del plano inclinado y Y, por lo tanto,
perpendicular a esta dirección. Entonces ahí sí, Y contiene a la normal que va hacia arriba y también contiene a la componente Y del peso, que esa sí va en la dirección vertical. Entonces tenemos mg coseno de phi menos la normal igual a 0. Igual a 0 porque el centro de masa, bueno, ni el centro de masa ni la esfera o el cuerpo que está cayendo están moviéndose en la dirección Y, o sea, no están despegándose en ningún momento de la superficie. Por lo tanto es 0. Y de aquí obtenemos que n es igual a mg coseno de phi. Por lo tanto, Fs tiene que ser menor o igual a mu s, el coeficiente de fricción estática, por la normal que es mg coseno de phi. Entonces, esto quiere decir que beta sobre 1 más beta por mg seno de phi tiene que ser menor o igual que mg por mu s por coseno de phi. Y de aquí despejar, en particular dejamos seno de phi entre coseno de phi del lado izquierdo y eso tiene que ser menor o igual a 1 más beta sobre beta por mu s. Y seno entre coseno de phi nos da la tangente de phi. Entonces, cuando se da la igualdad de que la tangente de phi, o más bien la condición para que el objeto se pueda rodar sin deslizarse, es que la tangente de teta o de phi sea igual a 1 más beta, más bien a 1 más 1 más beta sobre mu s, por mu s, perdón. Esta es la condición que les dice que el cuerpo se puede caer sin deslizarse. Si phi es mayor que la tangente inversa de ese argumento, que es 1 más 1 entre beta por mu s, el objeto va a derrapar. Y si es menor, el objeto va a rodar sin deslizarse. Entonces, esa es la condición para saber si un cuerpo se desliza o no. En este caso, pues este objeto que no sabemos si es un cilindro, un anillo, o sea, puede ser muchas cosas, pero precisamente el valor exacto se va a encontrar cuando digamos qué tipo de objeto es y con eso vamos a conocer cuánto vale beta y por lo tanto cuánto vale todo esto, esta condición ya en términos con numeritos. Bueno, no sé si tengan alguna duda y si no, pues también recuerden que tienen la tarea pendiente para que, también se pongan a hacerla y cualquier cosa me pueden escribir. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. En el problema 3 de la tarea, ¿no nos debería de dar la distancia de A a B para ver cuándo choca A con B? ¿Me recuerdas cuál es el...? A ver, dice, 2 bloques son libres de deslizarse a lo largo de la pista de madera sin fricción mostrada en la figura 3. El bloque de masa M1 de 5 kilogramos se libera desde el punto A y colisiona elásticamente en el punto B. Con el bloque de masa de 10 kilogramos, el cual está inicialmente en reposo. El inciso A nos pide calcular las velocidades de los bloques después de la colisión y el B, calcular la altura máxima a la que se eleva el bloque 1 después de la colisión. Ah, ok. ¿Me preguntas si me falta dar la distancia en X? Sí. Ah, no. Solamente necesitas la altura H, que creo que esas sí se las doy, que es de 5 metros. Esas sí se las doy, ¿verdad? Sí, esa sí no la da. Sí, entonces ahí, pues la sugerencia es que apliquen energía en conservación de la energía mecánica. Y con eso va a ser suficiente.
Pero hay que ver, hay que analizar este problema en términos de qué pasa antes de la colisión y qué pasa después de la colisión. Son como dos, ¿cómo decirlo? Como dos análisis independientes. Maestro, Ah, ok, profe. Ajá, entonces entre A y B hay una diferencia de altura de 5 metros. sí. Ah, ok, gracias. Ujú. Yo también tengo una otra pregunta en Ajá. el 4. ¿Ese qué dice? Dice, una partícula con rapidez inicial v0 colisiona con otra partícula de igual masa que está en reposo. Siendo la primer partícula desviada a un ángulo, creo que es phi, Ujú. respecto a la dirección de incidencia, su rapidez después de la colisión es v. La segunda partícula retrocede y su velocidad hace un ángulo θ respecto a la dirección inicial de la primera partícula. Ujú. Lo que pasa es que estaba haciendo el dibujo y no entiendo muy bien la última oración de la segunda partícula retrocede y su velocidad hace un ángulo θ respecto a la dirección inicial de la primera partícula. O sea, no entiendo eso. Se supone que hace la dirección respecto a la partícula ya desviada. ¿O? A ver, déjame buscar la tarea para poner el problema ahí. ¿Es el 4 me dijiste? Sí. Ok, una partícula. mm, Con rapidez inicial v0 colisiona con otra partícula de igual masa que está en reposo, siendo la primera partícula desviada un ángulo phi respecto a la dirección de incidencia. Ajá. O sea, eso sí lo entiendes. Cuando le pega, cuando o sea, llega una partícula que colisiona con otra que está en reposo. Y cuando colisiona, la primera partícula sale desviada con un ángulo phi respecto a la dirección. O sea, él venía con una dirección, pero después de la colisión va a salir con otra dirección. ¿Qué otra dirección? Pues es una dirección que, que, que hace un ángulo phi respecto a la dirección con la que inicialmente le pegó. Imagina que las partículas estaban, por ejemplo, en el eje X. Entonces, después de que le pega, la primera partícula ya va a salir desviada con una dirección phi respecto al eje X. Y Sí, eso sí lo entiendo. ajá, entonces la parte de la segunda partícula retrocede y su velocidad hace un ángulo θ respecto a la dirección inicial. O sea, chocan. A ver cómo te lo explico de otra manera. Tienes una pelota en reposo. Llega otra pelota y le pega. Entonces, esta otra pelota que le pegó, pues va a salir otra vez hacia atrás, como que va a rebotar hacia atrás, pero va a hacer un ángulo θ respecto al eje X, si estaban inicialmente en el eje X.
Mientras que la partícula a la que le pegaron, pues va a salir disparada, pero esa no va a salir disparada con un ángulo teta, sino con un ángulo phi. Ah, ok, gracias. Es que no Entonces, sé, no sé si te lo expliqué bien, o sea, si te queda claro. Si no, pues mejor no, dime. no, sí es por ejemplo, es como, las direcciones son como una V y una está con un ángulo phi respecto a X y la otra con un ángulo teta respecto a X. Ajá, ¿Sí, no? Ah, ok, ok, gracias. sí. ¿Alguien más? Profe, ya por último, ¿consideró lo del examen? Am, pues sí, pero es que no sé qué, no sé qué hacer. Pues si quieren votamos, creo que sería lo más justo. No sé qué opinen. Pues yo diría que sí sería lo más democrático posible. Sí. Sí, Entonces, sí que, o sea, ¿qué estamos diciendo que sí? Que hay que votar, Ah, ok, aunque no sé para qué, pero sí hay que votar. ok. Entonces, ¿nos repites la propuesta, por favor? Ah, sí, es que, bueno, la semana pasada le propuse al profesor que si podíamos tomar la primera pregunta del examen como margen de error. Esto quiere decir que los que la contestaron y la contestaron bien, pues no le afecta su calificación, pero en todo caso los que no la contestamos, que creo que somos la mayoría, o los que la contestamos mal, nos ayude para tener una puntuación mejor, o sea que no se tomaría mucho en cuenta esa pregunta del examen. Ujú. ¿Qué opinan los demás? a mí me parece bien. Sí, estaría bien, no, sí nos beneficiaría. Sí, porque la verdad es que no sé, bueno, igual de una vez les pregunto, ¿no? Creo que les ha ido como no tan bien como yo hubiera esperado que les hubiera ido mejor, pero no sé por qué, o sea, no sé si sean como que tienen muchas clases o no sé si, o no sé si sea que piensen que el examen estuvo súper complicado, ¿qué creen que fue? Porque en general no, pues yo hubiera esperado que les fuera mucho mejor y sobre todo pues porque tienen la libreta ahí para consultar, los problemas realmente son como lo mismo que lo que vemos en clase, entonces no sé qué piensan que fue. Alguno que comparta su opinión, o sea, me pueden decir, yo no alcancé a estudiar, o me pueden decir, yo Pues en mi caso sí me faltó un poco estudiar. Bueno, realmente no estudié escasamente los temas y aparte, pues sí, también he tenido una falta de atención durante sus clases, profe. Pero por eso. ok, eso que me dicen, no crean que lo voy a, por ejemplo, tú me dijiste esto y no voy a decir, ay, tú ya reprobaste porque no estudiaste. Pues en realidad, pues cada quien es responsable de sus actos, yo lo que quiero es como tomar en cuenta sus comentarios para saber, o para darme una idea de qué pasó. ¿Alguien más que quiera compartir algún comentario? A mí luego me resulta muy difícil, profe, cuando usted está explicando en clase los procedimientos, Ujú. porque, por ejemplo, en la parte de teoría, que es donde se me dificulta más entender eh, lo que explica, es, por ejemplo, que en la parte en la que hace pura álgebra para sacar las fórmulas, Ajá. que no sé, de repente me pierdo mucho cuando dice, bueno, si derivamos esta función, obtenemos todas estas, y Ujú. si sustituimos una en otra, ya nos tiene que dar la fórmula que vamos a utilizar para los problemas.
Ujú, Esa parte es donde me confundo mucho y entonces pues tengo que estudiar por afuera de la clase. ujú. Pero si llegas al resultado o si, pues si te queda claro o ni siquiera sabes qué sustituir en qué. Hay ocasiones en las que no, profe, no, me pierdo muy feo y ya no sé cómo salir de ahí. Bueno, sí, ahorita, Da igual. si les pasa eso, pues igual hasta, o sea, si consideran necesario un día o algo, podemos tener una sesión extra viendo el caso en particular en que no supieron llegar o así. Pero, pero también díganlo, ¿no? Porque pues si no dicen, yo no me doy cuenta que no, que se pueden trabar en eso. Entonces, igual chequen alguno o algunos y, y si en clase les explico y aún así no queda claro, pues les digo, podemos armar algo rápido para ver tal caso en particular que por qué no llegamos. Pero sí, bueno, la conclusión es que sí, o sea, yo la verdad no tengo problemas con quitarles ese problema del examen para que les suba su calificación, pero entonces, como ya les asigné la calificación en Classroom, ya no la puedo modificar, creo. O sea, me refiero a que eso no lo van a ver en Classroom, yo ya lo voy a más bien como a cambiar acá en mi lista y ustedes en Classroom ya sacaron, ya saben qué sacaron inicialmente, entonces ya cuando les entregue la calificación final, pues les voy a entregar con esta corrección tomada en cuenta. Y si quieren, pues se los desgloso, ¿no? Para que vean cómo subió el examen sin esta pregunta. Gracias, profe. Sí. Bueno, Sí, profe, entonces gracias. ya los dejo para su próxima clase y nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor.